Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que el Tribunal Supremo de Elecciones ha generado para que la ciudadanía pueda conocer a las 20 personas que postulan su nombre para alcanzar la presidencia de la República. Conoceremos no solo a las personas, sino también la visión que tienen para el país y sobre todo sus propuestas específicas para diferentes poblaciones. Todas las candidaturas tendrán las mismas preguntas para que usted pueda hacer sus propias comparaciones. Le damos la bienvenida a don Boris Molina Acevedo del Partido Unión Costarricense Democrática. Bienvenido, don Boris. Muchas gracias, Mariela. Aquí muy contento de poder estar compartiendo con usted y con todos los costarricenses en un espacio tan democrático y tan bonito. Muchas gracias. Empecemos con algo muy importante y es contarle a la gente quién es Boris Molina. Claro, bueno, Boris Molina es un feliz padre de familia, un feliz esposo. Soy abuelo también, tengo 4 nietos, soy abogado de profesión, tengo una extracción de los barrios del sur, orgullosamente los barrios del sur, nací en San Juan de Dios de Desamparados, luego Cristo Rey y después Saltillo 8. Soy producto de un país maravilloso que me ha dado las grandes oportunidades para poder convertirme en un profesional exitoso gracias a las becas del Estado, gracias a la ayuda de un Estado completamente benefactor y entonces muy feliz de poder devolverle un poquito a esta Costa Rica que tanto me ha dado a través de estar en un proceso político y con la esperanza de ser el próximo presidente de la República. Muchas gracias, don Boris. Cuando una persona postula su nombre a la presidencia de la República, uno supone que tiene una visión país. ¿Cuál es el país que buscará construir don Boris Molina? Es un país directamente relacionado con el ser humano. Yo soy un defensor de los derechos humanos. Esa ha sido mi vida política y pública también, y sobre todo profesional. Entonces, la Costa Rica que yo sueño es una Costa Rica donde se respeten los derechos humanos, por sobre todo los del principio pro homine, que es uno de los más importantes en el sistema interamericano de derechos humanos, que es que todo lo que se haga vaya centrado en las personas y no en lo material y no en lo económico. Ese va a ser el país que nosotros vamos a reconstruir, un país que necesita en este momento despolarizarse, cortar todos los discursos de odio, cortar esa división que existe en los costarricenses para volver a ser la Costa Rica unida. Sueño con una Costa Rica que no sea la Suiza centroamericana, sino que los suizos quieran ser la Costa Rica europea. Muchas gracias. Boris, en los últimos meses, gracias al apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, Costa Rica, hemos desarrollado grupos focales en todo el país para conocer aquello que inquieta a la ciudadanía. Y con base a esto se decidió esta dinámica de 10 preguntas, 10 respuestas, enfocándonos en que a pesar de que Costa Rica es un país tan chiquitico, ¿verdad? Tiene una variedad enorme de poblaciones que tienen sus propias necesidades y dudas. Iniciamos. Las personas con discapacidad han sido históricamente una población sujeta de múltiples discriminaciones y limitaciones. Por ello queremos conocer sus propuestas en materia de atención, inclusión, accesibilidad, autonomía para la población con discapacidad, no solo qué, sino cómo se logrará alcanzar estas propuestas. Bueno, para eso tenemos unas propuestas muy concretas. Para empezar, desde ya hemos nombrado a una persona con discapacidad para que sea la directora nacional de protección a las personas con discapacidad, es Gladys Mantilla, una persona que tiene una discapacidad motora y entonces a partir del conocimiento y la experiencia de Gladys en este tema hemos compartido con muchísima gente que nos han nutrido de lo que se quiere hacer a partir del nuevo gobierno. Por ejemplo, en este gobierno se eliminó los comisionados específicos y se hizo una comisión integral que al final de cuentas no integra nada, porque cada grupo vulnerable tiene sus esperanzas y tiene sus motivaciones y sobre todo espera que se le dé protección. Por eso nosotros queremos volver al esquema, le hemos llamado no comisionado, sino el director nacional de, entonces así lo tenemos con personas migrantes, con la juventud, con los niños, etcétera. Cualquier grupo vulnerable va a tener protección en nuestra parte con una persona que pertenece a ese grupo, porque lo más importante es que las personas que viven la discriminación y que son parte de un grupo vulnerable sean las que dirijan la política de Estado que tiene que ver con este tema. En el tema de discapacidad, por ejemplo, hay una discriminación estructural que es fundamental que nosotros ataquemos. ¿Por qué? Porque existe una ley 7600 desde hace muchos años que no sirve para nada en la realidad porque 6 de 10
de los costarricenses que padecen discapacidad no consiguen trabajo, no tienen trabajo. Entonces, para empezar, si usted no tiene trabajo, va a estar siempre en situación de pobreza. La pobreza genera más discapacidad y entonces este es un problema estructural que tenemos que resolver. ¿Cómo? Dándole precisamente las oportunidades a esa persona para que tengan trabajo, convenciendo también a las empresas privadas, porque no solo el Estado tiene que ser el empleador, las empresas privadas tienen que participar, pero resulta que las empresas privadas, cualquier inversión que tenga que hacerse en las personas con discapacidad, llámese rampas, llámese software, llámese horarios flexibles, eso lo cortan inmediatamente y entonces piensan que es un gasto para la empresa y no terminan contratando a esas personas. Y la gran pregunta es, ¿estas personas comen? ¿Estas personas tienen que alimentar familias? ¿Estas personas tienen que pagar casa, tienen que pagar luz, etcétera? Entonces, si no tienen trabajo, no pueden realmente solucionar sus graves problemas. Nuestra preocupación mayor es esa, que tengan acceso a la seguridad social, que tengan acceso a la vivienda, que tengan acceso al Banco de Desarrollo, pero no lo pueden lograr si no tienen un Estado que los proteja y que dignifique realmente lo que ellos son. Muchas gracias. Don Boris, las mujeres en Costa Rica, más que una población, constituimos la mitad de ella y también del padrón electoral. Pero los datos confirman que cargamos con dobles y triples jornadas de trabajo, salarios más bajos y mayores tasas de violencia. ¿Cuál es su propuesta concreta y viable para garantizar esa seguridad física y laboral de las mujeres en Costa Rica y cómo piensa desarrollarla? En la seguridad física tenemos también propuestas concretas. Para todo tenemos propuestas concretas, porque aquí estamos acostumbrados a hablar, hablar y hablar y hacemos muy poco. Nosotros sí hacemos y lo hemos hecho toda la vida. Entonces, por ejemplo, en materia de violencia doméstica, para eliminar el tema de los femicidios, hay una cuestión muy práctica. Cuando usted como mujer tiene una situación de violencia doméstica, va a un juzgado y ese juzgado, ¿cuál es el remedio que le da? Un papel que le dice usted tiene medidas de protección, el agresor no se puede acercar a más de 500 metros, pero resulta que esa mujer llega muy feliz a su casa con el papel, el tipo se brinca en la cerca, como dicen, o abre la puerta a patadas y la termina matando y el papel no le sirvió de nada. La propuesta que nosotros tenemos es que en el momento que la mujer pone esa denuncia en el juzgado de violencia doméstica, dotemos al juzgado entonces de algo que hoy en día no tiene, que es la posibilidad de dictar una prisión preventiva. El juez de violencia doméstica no lo puede hacer hoy. Hay que hacer una reforma procesal penal para que eso se pueda y le damos a ese juez una herramienta fundamental, que es que un psicólogo de medicatura forense le haga un examen a esta persona agresora inmediatamente, una vez que lo detengan, y si ese médico forense, ese psicólogo forense nos dice que esa persona potencialmente puede matar a esa víctima, entonces aplica inmediatamente la prisión preventiva y esa persona no va a salir de la cárcel hasta que un juez penal sea el que decida cuál es la condición de esa persona. Entonces ahí sí vamos a proteger a la mujer y sí vamos a parar 60 femicidios que llevamos hasta el día de hoy, que es lo que la mujer necesita. Luego, en esa discriminación que también de facto se da permanentemente en las mujeres, tenemos soluciones prácticas para los trabajos también. Por ejemplo, mire, es enorme la cantidad de mujeres, la candidata a la vicepresidenta nuestra, Marisela Morales Mora, es un ejemplo de eso. Ella tuvo que terminar de estudiar hasta que crió a sus hijos después de los 35 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer termina empezando a estudiar a los 35 años, termina a los 45 y le dicen, no, ya usted está muy vieja para empezar en un proceso, vamos a darle preferencia a las que están más jóvenes. Hay que abrir espacios para esas mujeres que terminaron de estudiar precisamente por criar a sus hijos y nosotros lo vamos a hacer en la práctica, porque no solo tiene que ver con un problema de decir, es darles verdaderas oportunidades para que puedan crecer y para que puedan mantener a sus familias como tiene que ser. Esos son apenas dos ejemplos de los muchos que tenemos para protección a la mujer, que nos parece fundamental, porque la mujer también padece otro montón de cosas. Hay dentro de esa discriminación estructural, hay lo que se llama una potencializada, que es, por ejemplo, cuando usted tiene una mujer que es indígena y aparte de eso vive en zona rural y si le metemos una discapacidad, peor, tiene cuatro cosas que la van a vulnerar por todos lados y el Estado no tiene respuestas para eso. Nosotros sí las vamos a tener. Muchas gracias, don Boris. Hoy en día la niñez registra una afectación real producto de la baja en la inversión social y un aumento en las tasas de violencia de las que son víctimas directas.
¿Qué estrategias concretas propone su gobierno para asegurar una inversión social sostenida y estratégica en materia de cuidado, salud, educación, lo que la niñez costarricense necesita? El gran problema de muchos políticos es que hablan de lo que no saben o lo que no conocen. Yo sí, aparte de haber sido internacionalmente el abogado de la fecundación in vitro y el que le dio esa oportunidad al país o que colaboró, porque no puedo ser tan pretencioso de echarme el mérito yo solo. También he tenido la oportunidad de ser, por ejemplo, el abogado del Hospicio Huérfanos en una lucha muy importante contra la Municipalidad de San José, donde reivindicamos los derechos de esa gente. Entonces conozco de cerca qué es lo que la niñez pasa. O sea, por ejemplo, tenemos una población flotante de más de 5.000 niños que están prácticamente en abandono. El PANI, una institución absolutamente ineficiente hasta el día de hoy, termina cerrando, por ejemplo, el Hospicio Huérfanos de San José, que tuvo en su momento más de 2.000 niños que los cuidaba. Hoy en día no lo puede hacer gracias a esa torpeza del PANI. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos niños están en albergues temporales, que son casas básicamente, con gente que no sabe y no tiene el expertise para poder cuidarlos, terminan siendo abusados. O sea, hay una cifra que es alarmante. O sea, la mitad de los niños de ese país son abusados psicológica o sexualmente. O sea, eso no puede pasar y el país tiene que hacer algo. Entonces, esos niños tienen que ser cuidados primero por la institución que debería hacerlo y no lo hace, que es el PANI. Vamos a hacer una reestructuración absoluta del PANI para que funcione, para que haga lo que tenga que hacer y para que cuide la niñez como la tiene que cuidar, porque no le corresponde al padre Sergio. El padre Sergio hace, por ejemplo, un trabajo maravilloso en las obras del Espíritu Santo, pero el padre Sergio muere y no se sabe qué va a pasar con las obras del Espíritu Santo. El PANI tiene que seguir funcionando y lo que el padre hace muy bien, porque Sergio tiene, por ejemplo, la atención de más de 2.500 niños y los cuida perfectamente, entonces deberíamos de aprender de un esquema privado como el de Sergio y fortalecerlo también. No es que no lo vamos a cuidar o no lo vamos a proteger, pero no le toca a Sergio, le toca al PANI es el que hay que fortalecer. Entonces esa niñez que aparte de que está descuidada desde el punto de vista físico, integral, de su dignidad, está descuidado económicamente. O sea, 35% de la población infantil de este país vive en extrema pobreza. Eso es más que alarmante. Yo decía ahora, Mariela, que cuando yo me crío en los barrios del sur, mis papás no se tenían que preocupar si yo comía o no comía en la escuela, si tenía merienda o no. Teníamos un Estado que nos daba de comer en las escuelas. Hoy en día una preocupación enorme de las familias es si el chiquito puede comer o no puede comer, ¿verdad? Porque no le dan merienda en las escuelas. Tenemos un gran problema con las juntas de educación que es denunciada una junta de educación prácticamente todas las semanas. ¿Por qué? Porque hicimos un esquema donde le dimos la administración de las escuelas y los colegios a gente que no tiene el expertise para eso. Tienen que volver las juntas de educación o el manejo administrativo de los colegios y de las escuelas al Ministerio de Educación Pública y que las juntas conformadas por padres de familia simplemente fiscalicen lo que están haciendo en las escuelas, pero que no tengan el control del dinero, porque por eso se han dado muchos actos de corrupción y nosotros vamos a parar eso porque nos están robando la comida de los chiquitos. Muchas gracias. La juventud expresa desesperanza e indiferencia, que trabajar o estudiar ya no garantiza independencia económica y que sí sienten que pierden el país que sus padres y madres recuerdan. ¿Qué medidas tomará para reconstruir ese horizonte y evitar que la indiferencia o el desencanto definan la relación de las nuevas generaciones con la democracia, con sus oportunidades y su calidad de vida? Fíjese que el Estado de la Nación nos alerta, el Estado de la Educación, perdón, nos alerta sobre algo que para mí es lo más alarmante de todo ese informe, y es que usted le pregunta a un muchacho de 15 a 17 años por qué deserta de la educación formal, y le dice porque no me interesa. O sea, no le dice qué es lo que está pasando, que ocupo plata, no, le dice no me interesa. O sea, ahí no hay nada que se identifique con lo que yo quiero. Entonces tenemos un problema estructural también que tiene que ver con el modelo de educación que nosotros le estamos dando a estas personas, ¿verdad? Donde el interés no está centrado porque simplemente les estamos hablando en un lenguaje completamente distinto al que ellos quieren entender o al que ellos entienden. Entonces tenemos que rescatarlos porque entonces ya no hay aquella motivación. Yo cuento siempre, yo tuve la oportunidad de participar en el concurso Antorcha durante mis últimos 2 años de secundaria, que era una de las enormes motivaciones que teníamos los estudiantes para poder estudiar. Hoy en día eso no existe, hoy en día no hay concursos de oratoria, de literatura, de arte, todo eso se perdió. Entonces estos jóvenes, por eso tenemos
paradójicamente una cifra alarmante también en el informe de la educación que nos dice que los muchachos salen de quinto año pero no terminan ingresando a la universidad. Se crean los famosos ninis que ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Y no trabajan porque resulta que cuando van a pedir trabajo les dicen que necesitan experiencia que no les quieren dar. Entonces el problema más grave para esos jóvenes de hoy en día significa no tener trabajo, no tener esperanza. Yo cuento la historia también, fíjese que la primera casa propia que tuvo mi familia fue producto de la compra que hizo mi hermano mayor, que se llama Iván, que en ese momento tenía 22 años. Entonces usted dice, hoy en día, ¿usted piensa en un muchacho de 22 años que pueda comprar casa? Es imposible, no pueden. Entonces, el tema es, ¿por qué pudo? Bueno, porque existía el INBU, porque existía el IMAS, porque existían créditos flexibles para jóvenes estudiantes que querían tener vivienda. Todo eso hoy no se puede. Entonces, tenemos que fortalecer las instituciones del Estado que le permitan a los jóvenes soñar con trabajar, que la educación dual, por ejemplo, sea una realidad. El gran problema de la educación dual es que tiene un enorme presupuesto para que las empresas privadas sean las que capten todo ese grupo. Entonces yo digo, ¿qué pasa, Mariela, con un chiquillo que quiere estudiar, por ejemplo, comercio exterior o que quiere estudiar relaciones internacionales? ¿A cuál empresa privada va a ir a hacer la práctica? Necesitamos que el Estado se vuelva también en un proveedor de esos servicios para que los jóvenes puedan hacer su práctica, para que aprendan mientras estudian y estudien mientras aprenden, pero que el Estado sea ese gran proveedor. Entonces, si estudió relaciones internacionales, vaya y haga su práctica en la Cancillería y que le pague la Cancillería por hacer eso. Podemos hacer contrataciones temporales desde el Estado, pero en una Cancillería que no sea aquella que promueva a los embajadores que van a tomar vinitos y hacen fiestas en los países donde están, sino un embajador que sea el que me traiga negocios al país, el que contribuya a llevar negocios de Costa Rica hacia otros países, que trabaje de la mano con Procomer, por ejemplo, para que sea un Estado más eficiente y más productivo. Muchas gracias. Tenemos claro que la pirámide poblacional del país se ha estado invirtiendo y hoy tenemos muy pocas personas jóvenes frente a una población adulta mayor que dice, entre otras cosas, que sus pensiones no cubren ni medicinas ni alquiler. ¿Qué reforma impulsará para evitar que el encarecimiento convierta la vejez en una etapa de pobreza? Para el 2050 nos dice el Estado de la Nación que qué dicha que existen los estados, estos informes que da la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Porque resulta que hay gente que los menosprecia y yo creo que los políticos deberían agradecer, nos hacen el enorme trabajo. O sea, para mí la ruta ya está ahí, lo que tengo que hacer es poco. Si le hago caso a todos esos informes, voy a tener un excelente gobierno. El Estado de la Nación nos dice entonces que para el 2050, 25% de la población va a ser adulta mayor. Y tenemos un esquema de regímenes de pensiones que lo que hacen es que darle la posibilidad a algunos que tengan esa expectativa de poder tener pensión, pero resulta que les dicen, no, primero no va a poder retirar el ROP, segundo, usted no puede pensar en una pensión que le vaya creciendo porque hay una ley que las congeló, ¿verdad? En el caso de las de Jupema y de otro grupo que hay 30,000 educadores, este partido nuestro nace los partidos de los educadores y entonces conozco muy bien la situación de ellos, 30,000 educadores que tienen sus pensiones congeladas. Necesitamos descongelarlas para empezar. Ya hay un proyecto, el 24,353, que lo presenta la fracción de Frente Amplio y yo creo que todos lo tienen que apoyar para que eso pase y pase de la forma más rápida para descongelar esas 30,000 pensiones. Pero además hay algo más alarmante, Mariela, que es el 50% de los adultos mayores ni siquiera tienen pensión. O sea, solo un 50 tiene, el otro 50 no tiene, y estamos hablando que ni siquiera tienen la del régimen no contributivo, que de por sí ya es muy bajo, 82,000 colones hoy en día para una persona, y usted dice, ¿qué puede hacer con eso? Pues hay gente que vive de eso. Pero nosotros queremos que no, que aumenten esas pensiones y para eso tenemos que hacer mayores inversiones. Fíjese que con el tema que hablábamos ahora de la ventanilla única del Estado, no, perdón, yo creo que no he hablado de eso todavía. La ventanilla única del Estado es una solución para sacar a la gente de la informalidad, de ese 40% que hay en la informalidad, para convertirlos en emprendedores reales, que tengan acceso a crédito, que tengan acceso a seguridad social, que tengan acceso a un montón de cosas. Un Estado digital a través del cual nosotros podamos darles esas oportunidades, se economiza 40,000 millones al año. El Estado, con solo hacer una ventanilla única en un Estado digital. Entonces, esos 40,000 millones lo agarramos para fondear, valga la redundancia, el fondo de pensiones del régimen no contributivo para beneficiar a esa mitad de los adultos mayores que hoy no tienen posibilidad de tener ni una sola pensión.
Porque hoy en la gran paradoja, Costa Rica está entre los países que tienen mayor expectativa de vida, pero resulta que los últimos años de vida de estas personas son los peores. O sea, viven llenos de enfermedades, viven sin dinero, sin posibilidad de una pensión, abandonados por sus hijos, por sus nietos, por la gente que está alrededor, porque somos una cultura que no premia al adulto mayor, lo hunde más bien, lo trata mal y lo ve con desprecio y lo discrimina. Todo eso lo tenemos que cambiar y lo vamos a hacer. Muchas gracias, don Boris. La seguridad alimentaria de los países, incluido el nuestro, es hoy más que nunca una urgencia que requiere acciones claras. ¿Cuáles son sus propuestas reales y viables para los agricultores y agricultoras nacionales? Fíjese que nada de lo que yo he hablado hasta este momento es invención mía. Todo lo hemos tenido en Costa Rica o todo existe en algún país, pero casi que le garantizo que todo lo hemos tenido ya en instituciones que nos hicieron el país más exitoso, no solo de Centroamérica, sino de Latinoamérica durante muchísimo tiempo. En el caso particular de la seguridad alimentaria, me reunía con unos agricultores, con unos arroceros propiamente en Guanacaste hace unos días y les preguntaba, ¿cuál es el problema más grave que ustedes tienen? Y nos dicen, es que nadie nos compra la producción. Entonces, ¿el pretexto cuál es? El pretexto es que dicen, no, mejor traemos arroz de Uruguay porque sale más barato y podemos dárselo más barato al consumidor. Mentiras, toda esa utilidad se la está ganando el intermediario, el consumidor no ve ningún beneficio. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo estaba chiquillo? Entonces yo vivía ahí en Barrio Cristo Rey en aquella época y mi papá o mi mamá me mandaban a comprar el arroz, los frijoles y todos los granos y todo, no a una pulpería, no a un supermercado, me mandaban al estanco. El estanco era la fuente final, digamos, que tenía el CNP. El CNP, ¿qué es lo que hacía? Le compraba la producción al productor a un buen precio, se la daba a un excelente precio al consumidor, hacía ese balance, no tiene por qué tener utilidad, el Estado no tiene por qué tener utilidad, más bien si lo puede o lo debe subvencionar, lo tendría que hacer para que esa seguridad alimentaria nos permita saber que lo que nos vamos a comer realmente lo producimos nosotros. Por eso en aquella época también había muchos rotulitos que nos alertaban de cuál era la Costa Rica. Compre y use lo que Costa Rica produce. El MOP decía, el MOP construye. Todo eso lo perdimos. Entonces nosotros lo vamos a recuperar fortaleciendo estas instituciones, porque el CNP, ¿qué es el CNP hoy? Es exactamente lo que es el edificio que está detrás de la municipalidad, destruido por los piedreros, absolutamente desmantelado, no tiene ningún sentido, está desperdiciado. La institución es el reflejo de eso. Nosotros vamos a recuperar esa institución, le vamos a comprar a los productores la producción a un excelente precio y se la vamos a dar al consumidor al mejor precio que se le tiene que dar. Hacer un balance económico para que nosotros nos comamos lo que nosotros consumimos, porque si se viene otra pandemia o se viene una guerra o se viene lo que sea, nosotros vamos a tener la posibilidad de poder tener a esos productores que nos dan de comer. Lo que pasó en la pandemia. O sea, en la pandemia a nadie se le ocurrió traigamos más arroz de Uruguay, ¿verdad? No, consumíamos el que estaba aquí porque era el que teníamos a la mano. Pero a algunos se les olvida eso porque piensan más en la plata que en las personas. Por eso nuestro gobierno se centra en las personas, en el ser humano. Muchas gracias, don Boris. Las zonas rurales y costeras, en las zonas rurales y costeras, perdón, la única oportunidad, entre comillas, para muchas personas es migrar o caer en redes del crimen organizado. ¿Cuál es su plan real para generar empleo digno fuera del gran área metropolitana en los primeros 2 años de gobierno? A nosotros nos han dicho que no estamos en el centro, nos llamamos centros humanistas, pero nos dicen a veces que tiramos mucho a la izquierda con las cosas que nosotros proponemos. Y yo les digo, tan de izquierda soy que lo que propongo para las zonas costeras son zonas francas, más zonas francas. Lo que ocupamos es eso. Usted se imagina lo que es zonas francas al frente del Caribe, ahí lo que es Cahuita, Punta Úa, que son playas preciosísimas, ¿verdad? Podríamos tener zonas francas ahí, muchos de extranjeros querrían venir ahí y entonces mientras están en las labores, están viendo una playa preciosísima, terminan las labores y se van para la playa, eso va a traer muchas fuentes de empleo, pero también va a traer mucha riqueza. Hoy en día las zonas francas representan el 15% de la producción nacional. El otro, mayoritariamente, lo deberían de tener el 97% de pymes y mipymes que no les dan la protección que les deberían dar. Nosotros sí, ya le dije el tema de la ventanilla única como una solución para incrementar la riqueza de las pymes y las mipymes, pero para esas zonas costeras, muchas zonas francas, mucho comercio, una recuperación del territorio que sea para ellos y de ellos y que sobre todo se generen empleos. El tema de la gentrificación, ¿por qué se ha dado?
porque compran tierras extranjeros y tienen mano de obra extranjera también o mano de obra de la capital, porque no tenemos una visión Estado que prepare a esas personas de la región, no solo para que sean mucamas o para que sean mensajeros o para que sean, ¿cómo se llama? Las personas que atienden en los hoteles, ¿verdad? Que no estoy hablando peyorativamente, no, son oficios muy dignos también, pero ¿por qué no podemos tener a los gerentes de los hoteles que sean de la zona? Personas que hablen inglés o que hablen varios idiomas gracias a la protección del Estado. Entonces llevemos a Lina a las zonas costeras para que no solo dé cocina, sino que dé idiomas, dé gerencias y dé un montón de cosas más que les permitan a la gente de la zona nutrirse del turismo, nutrirse de las zonas francas y nutrirse de todos los beneficios que se tengan. Porque hoy se habla, como hace 4 años, la misma propuesta de hace 4 años que no se cumplió, que es volver a hacer la marina en Limón, ¿verdad? Bueno, pero ¿para qué y para quiénes? ¿Cuál es el beneficio que va a tener para la zona? Si es para los limonenses o es para los extranjeros o es para los que más plata tienen de la capital. No, hagamos cosas que sean para los limonenses, para los puntarenenses, para los guanacasecos. Muchas gracias. Los pueblos afrodescendientes y las comunidades indígenas señalan abandono estatal y decisiones tomadas desde San José sin conocer la realidad territorial. ¿Cómo piensa gobernar para territorios que históricamente no se han sentido escuchados? Es que tienen que hacerse valer también, porque el gran problema es que aquí a muchas poblaciones vulnerables las endulzan con una ley. Así pasó con los afrodescendientes. Entonces, la ley 10.120, que es la que debería de cubrir las alternativas reales para esta gente, les dan un atolillo con el dedo diciéndoles que el 7% de algunas instituciones del Estado, de todas las instituciones del Estado, se van a resolver, a reservar los puestos para esas personas. ¿Se ha cumplido? No se ha cumplido, ni se va a cumplir, porque tiene ya un defecto estructural que es fundamental. ¿Quién rayos es afrodescendiente? O sea, le dicen que usted se tiene que autodefinir. Entonces, digamos que Mariela va y dice, yo soy afrodescendiente. Le dicen, ah, no, porque usted no es negra. Entonces, no, pero claro que mi abuelo era negro. Esas tonteras, ¿verdad? Se dan, ¿por qué? Porque creemos que el ser afrodescendiente o el ser una persona vulnerable es algo que no puede sentirse en el corazón. Si usted nació en Limón, por ejemplo, y su familia está en Limón desde hace mucho tiempo, aunque usted sea blanca, usted es afrodescendiente. O sea, usted está con esta gente, usted vive la cultura caribe y vive la cultura del negro. Y entonces deberíamos premiar a esta persona que ha estado en Limón durante mucho tiempo y que el color de su piel no es la que la define. Esas cosas no las tiene esa ley y esas cosas no las tiene el gobierno porque no le importa a este gobierno particularmente, como le digo, en lugar de estimular a un director nacional de protección a la persona afrodescendiente, dice, no, ponemos uno de inclusión social y ahí va todo el mundo metido, negros, discapacitados, esto, lo otro. No, eso no puede ser. Nosotros sí estamos claros que en esta zona se tiene que rescatar primero el verdadero territorio que les pertenece a las personas afrodescendientes, que no es solo Limón, es mucho más. Y entonces hay que defender esa cultura, pero como se tiene que defender. Por ejemplo, nosotros tenemos liderando en esta zona a 2 personas en la papeleta para diputados, a Walter Newton y a Mireya Arana, que son absolutamente afrodescendientes y defienden su cultura a más no poder. Doña Mireya, por ejemplo, cocina algo espectacular, ya me dio hambre solo pensar en las cosas riquísimas que hace, ¿verdad? Y don Newton, que hoy en día es regidor en la municipalidad de Talamanca, ¿verdad? No solo conocen las necesidades de los afrodescendientes, sino que saben cómo solucionarlas. Por eso, en esto, como en todo, nosotros ya pasamos, sin ser gobierno, de las palabras a los hechos. Muchas gracias. La población migrante se ve frente a dos posturas, aquellos quienes levantan la voz por detenerla y aquellos que levantan la voz por hacerla segura para quienes migran, sobre todo por tema de refugio o tema laboral. ¿Cuál será la postura de su gobierno frente a la población migrante? La misma receta que para todos, derechos humanos al frente, haciendo y no hablando. Nosotros hemos nombrado desde ya a Emania Palacios, que es una persona nacida en Nicaragua, con 8 años de ser costarricense ya, por eso no pudo ser candidata a diputada, pero entonces es la directora nacional de protección a la persona migrante, porque sabe en carne propia qué es lo que sufre un migrante. Entonces, mire, a mí me encanta, por ejemplo, ir a Nicaragua. En Nicaragua nos tratan a los costarricenses de maravilla. Yo no entiendo por qué
Ellos son tan agradecidos con un pueblo que los trata tan mal como los costarricenses, pero así son los nicaragüenses de nobles. Pero nosotros, ellos vienen acá y los tratamos malísimo. Eso se tiene que cambiar, hay que dignificar al nicaragüense, que lo tenemos hoy en una población gigantesca. Imagínense que solo para esas elecciones van a votar 94,000 nicaragüenses, si mal no tengo el dato. No, son 94,000 naturalizados y 53,000 nicaragüenses. Pero hay alrededor de 1 millón de nicaragüenses en el país que viven con nosotros, que trabajan con nosotros, que están entre nosotros. ¿Y cuál es la solución para ellos? Tenerlos como fantasmas, cuando deberíamos incorporarlos a la sociedad con todos los derechos que tenga una persona migrante también, y estarían entonces enriqueciendo las arcas del Estado también, porque serían parte de la seguridad social, pero serían parte porque pagan, no parte porque se meten, ¿verdad? Que es lo que pasa hoy en día. Entonces, en el tema de migración, mi propuesta es muy sencilla: amor y rigor. Amor, abrazo, cobijo y besos a los buenos que vienen a ayudarnos y quieren hacernos crecer. Al maleante que viene a hacernos daños y que viene a robar y que viene a matar, lo expulsamos de inmediato. Muchas gracias. Llegamos a la última pregunta. ¿Tan rápido? La opinión pública se divide hoy entre aquella que exige mayor castigo para la población privada de libertad y la que afirma que como seres humanos que cometieron un delito deben ser castigados, pero sin obviar sus derechos humanos. ¿Cuál sería su propuesta para el manejo de la población privada de libertad? Misma receta, mismos resultados, misma eficiencia, derechos humanos por encima de cualquier otra cosa. La población penitenciaria, para empezar, la gente está muy equivocada y piensa que en la cárcel están los asesinos y los violadores, ¿no? Esos son los menos, es un porcentaje que no llega ni siquiera al 5%. El 70% de las personas que están privadas de libertad tienen que estar o están relacionadas con delitos a la propiedad. Se robaron un teléfono, se robaron una cadena, se robaron un reloj, asaltaron a alguien, etcétera. Pero son personas que potencialmente, posiblemente no maten a nadie, estafan por teléfonos y toda esa cosa, y lo hacen porque están ociosos. Este país perdió algo que es valiosísimo, que es el trabajo de la persona que está privada de libertad. Ellos están ansiosos de trabajar y nosotros no les damos trabajo. Por eso es que de no estar haciendo nada en el día, terminan haciendo estafas por teléfono, ¿verdad? Pero si usted los manda a trabajar desde buen temprano, a los que pueden trabajar, que están con esos delitos relacionados, digamos que de baja monta, que son esos que tienen que ver con delitos a la propiedad. Por ejemplo, los podríamos mandar a hacer calles, los podríamos mandar a hacer pupitres, los pondríamos a hacer uniformes, un montón de cosas, población penitenciaria trabajando. Entonces eso les da la oportunidad de reducir sus penas, reinsertarse pronto a la sociedad, tener la oportunidad de estudiar y hacer un montón de cosas para rehabilitarlos, porque ese debería ser el objeto de un Estado que premie los derechos humanos y que quiera que una persona no siga estando en un estado de vulnerabilidad delincuencial toda su vida, sino que pueda salir de ahí. Eso es lo que nosotros queremos hacer, que a los que tienen que salir a trabajar o los que pueden, los sacamos a trabajar, hacemos un Estado más eficiente, y los que tenemos que mantener encerrados los vamos a tener ahí y con la rigurosidad que se merecen. Amor y rigor también, esa es la receta siempre. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta gente? Que hoy en día se cree que necesitamos una megacárcel. No, ya estamos en una megacárcel. 5 millones de costarricenses encerrados en nuestras casas, llenos de verjas, sin poder salir, y los maleantes andan en la calle haciendo lo que les da la gana. Nosotros vamos a parar eso y vamos a tener a la gente en la cárcel que tiene que estar. Ahí sí, los asesinos, los sicarios, hay que elevar, por ejemplo, el delito de sicariato como un acto terrorista, porque un sicario lo que provoca es terror en la comunidad. Cuando se mete a una escuela y mata a una persona, o mata a una persona en un restaurante, o mata a la persona en la calle, siembra terror en la comunidad. Si lo elevamos a un acto terrorista, vamos a tener prisión preventiva inmediata y vamos a tener una pena mayor. Vamos a meter a la cárcel y dejarlos ahí a los peores individuos de la sociedad. Pero la gran mayoría de los privados de libertad tienen la posibilidad y tienen la condición para poder rehabilitarse y volver a reinsertarse en la sociedad, y tenemos que darle esa oportunidad. Eso es lo que nosotros queremos hacer, tratar a las personas como personas, no como animales. Muchas gracias a don Boris Molina Acevedo del Partido Unión Costarricense Democrática por habernos acompañado, y a ustedes, las personas costarricenses. Este es un esfuerzo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones para que usted conozca a las 20 personas que postulan su nombre a la presidencia de la República y pueda ser usted un votante informado. Gracias, don Boris. Muchísimas gracias.
Boris, presidente, porque Costa Rica merece más.